Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un video más en este canal y como ya se la saben, ¿cómo estuvo? Y pues bueno, ¿cómo estuvo Dream Escenario, el hombre de los sueños? A mí me gustaría primero platicar sobre el contexto de esta película. No sé ustedes, pero yo la verdad no vi nada de marketing de ella, a pesar que A24 poco a poco esta productora empieza a agarrar más vuelo. Digo, al principio sí fue muy buena, después de estos últimos 3 años, la verdad, le estaba pasando lo Netflix nomás sacar por sacar, pero yo creo que este último año, este último semestre ha sacado unas joyitas hermosas. Entonces esta película no es una excepción. Y pues bueno, continuando con este contexto, el director es Christopher Borgli. La verdad yo no lo conocía, solamente tiene como 2 películas más o menos y está repleto de cortometrajes. Que digo, también es algo bueno, si ustedes saben, un director antes de que llegue a la pantalla grande, a las películas, a los largometrajes, entre muchos otros nombres, él primero pasa una prueba que son los cortometrajes. Esto se debe a muchos factores. La primera, pues el dinero. La verdad yo creo que si todo el mundo tiene dinero, todo el mundo podría hacer su película. Por lo tanto, aquí es un poco complicado. Entonces, primero las productoras o incluso universidades le sueltan este equipo, esta cámara, este dinero para que puedan emplear estos cortometrajes y ver a ver si resulta en un buen director o no. Hay pocos directores que la verdad saltan primero, pero bueno, este director la verdad tuvo un buen progreso en estos cortometrajes y ya le tocaba hacer estas diferentes películas que hoy en día Dream Escenario es una de las nuevas. Y pues bueno, ya se la saben, primero vamos a empezar con las bondades, las cosas buenas, estas dulzuras que tiene la película, después vamos a ver las maldades, las chiflazones, las terquedades que pueda llegar a tener este film. Y como primera cosa buena, yo creo que es la historia. No sé ustedes, pero yo siento que esta historia es demasiado original. Muy pocas películas ven estos temas. La verdad, estamos en el 2024. ¿Cuántas películas hemos tenido que tratan sobre sueños? Demasiadas. Pero yo siento que este enfoque que le dan con estas subtramas, aparte de los sueños y toda esta cosa de realidad, que como esta aparece siempre en los sueños de todas las personas, realmente esta película va un poco más allá con los mensajes y esto es la historia. Yo puedo encontrar 2 temas centrales en esta película. Lo primero son las cebras y lo segundo son las mujeres. Empezando con las cebras, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes se acuerdan, en la película se establece una analogía con las cebras, que es a través de todas las cebras que están en manada, si una se mueve, esta llega a identificarse por el cazador y toma sus consecuencias. O sea, la mata, la elimina. Pero bueno, esto se puede ver a lo largo de la película en este personaje, en este Nicolas Cage, que él es una cebra que se intenta mover, se mueve y la mata. ¿Y por qué yo digo que es una analogía tal cual él? ¿Y por qué a través de esta analogía podemos ver la historia y también el spoiler del final de la historia? Es muy simple. Si se acuerdan de una escena donde él está yendo al cine con su esposa, todo el mundo está viendo la película, pero él está cabizbajo, está con la cabeza abajo. No sé si porque estaba usando el celular o por X razón, pero el punto es que visualmente nosotros podemos ver al personaje diferente. Y no es de casualidad que a partir de ese momento su vida empezó a cambiar de interés. Ya no era una persona tan aburrida. ¿Por qué? Porque escena siguiente aparece la ex. ¿Sí se acuerdan? Esta ex que aparece y pone nervios a la esposa. Bueno, su vida empieza a ponerse interesante por fin. Que a lo largo de la película después podemos seguir viendo analogía. Y esto es a través de los sueños. Si ustedes se acuerdan, estos sueños donde él aparecía, primero aparece sin hacer nada. Después aparece haciendo algo, ya sea un daño a la persona o algo sexual. Y después, al final, ya lo empiezan a cazar, que él mismo se ve en su sueño como le empiezan a cazar a él. Entonces básicamente podemos ver estas partes: moverse, sufrir las consecuencias, que básicamente es la analogía de la cebra. La cebra está quieta,
se mueve, sufre consecuencias. Entonces yo creo que es algo muy bonito que se puede ver a través de los sueños, porque realmente la película no es de los sueños, es la vida de esta persona y cómo a través del sueño nos mandan el mensaje de la historia realística que estamos viendo de Nicolas Cage. Lo que nos lleva a lo siguiente, las mujeres. ¿Qué onda con las mujeres? No sé ustedes, pero creo que jamás había visto un personaje tan sumiso a las mujeres, ya sea a su esposa, a su ex, a sus hijas, a esta chava de la compañía de Sprite, de Tots. Realmente él siempre fue sumiso. Y aquí va lo interesante. Yo pude descubrir que este director tuvo ciertas influencias con una teoría, un modelo psicológico llamado psicoanálisis. Yo creo que muchas personas están bastantito familiarizadas con esta teoría psicológica, que digo, no es toda la psicología, pero sí es una teoría. Si tú reprimes ciertas situaciones que te causan ansiedad o estrés, tú después vas a tener ciertas conductas inconscientes, automáticas, ya sean de agresividad o actos sexuales. ¿Y esto cómo se puede ver en las películas? Básicamente en los sueños. En los sueños tenemos dos tipos de comportamientos del personaje. Bueno, tres en realidad, si cuentas de que él se queda parado. Pero realmente son dos principales. El primero es conductas agresivas, donde tortura, mata a las personas. Y después son conductas sexuales. Yo creo que no es casualidad que este director pone tal cual estas dos conductas. ¿Y por qué me refiero a esto? Ya después, al final de la película, utilizan un concepto: inconsciente colectivo, que es esto que a través de los años diferentes situaciones aparecen a lo largo de diferentes personas, este colectivo a través de los años. Entonces este director utiliza el recurso del psicoanálisis, esta teoría psicológica, para poder explicar a fondo cómo es este personaje. Y bueno, continuando un poquito más sobre las cosas buenas que puede ver en esta película, yo creo que es la edición y el uso de la cámara. Y pues bueno, avanzando con las cosas buenas que tiene esta película, está la edición y el uso de cámara. No sé ustedes, pero yo siempre pude notar que a lo largo de la película, cuando aparecía este Nicolas con su esposa en un lugar público, siempre aparecían en la misma toma. No sé si ustedes se acuerdan en esta escena cuando está con este famoso científico que por fin los invitan a cenar y están ahí charlando y que sí, que no sé qué. Este científico le pregunta a este Nicolas algo y siempre cuando aparece Nicolas en la toma está esa esposa al lado, que incluso le llevan a otro nivel. Está avanzando la escena y después está Nicolas contestándole al científico, pero en vez de que aparezca solamente Nicolas, aparece la esposa, pero literalmente tapándolo a él. Entonces realmente aquí podemos ver la sumisión del personaje a través del lenguaje de la edición y del uso de la cámara. Y continuando con las joyitas que puede encontrar con la edición y el uso de la cámara, está esta escena cuando este Nicolas acepta ir con esta ex, esta Claire, a tomarse un cafecito. Bueno, en esa escena aparece tal cual Nicolas y después aparece en otra toma Claire. Pero esta escena es algo normal, la verdad. Aparece tal cual la mitad del cuerpo hacia arriba. Estaban en una mesa, también esta Claire aparece con la mitad del cuerpo hacia arriba. Pero ¿por qué es importante esta escena? Porque esta escena está grabado desde un ángulo donde se puede ver tal cual toda esta parte de este perfil de esta manera de Nicolas. También de esta Claire podemos ver tal cual su perfil de esta manera. ¿Y por qué es importante? Porque una escena anterior estaba este Nicolas con su esposa platicando de que si va a ir y si no va a ir, que no tiene nada de malo, que no va a sonreír y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en esa escena, tal cual Nicolas con su esposa no está grabado así, está casi grabado de frente con su esposa. Y como he mencionado en otros videos, esto es un lenguaje universal. Tú cuando estás con un personaje con una toma así enfrente y luego otra toma así de frente, básicamente es que los personajes tienen un conflicto, ya sea un conflicto interno, un conflicto físico o un conflicto verbal de ideas. Básicamente en esa escena podemos ver ese conflicto y después en la otra escena cuando está con la novia podemos ver que él realmente está más relajado. No vemos estas tomas de enfrentamiento. Entonces esto visualmente nos relaja, aunque a veces no nos damos cuenta. Son esos pequeños detalles que podemos ver que esa escena él se siente relajado totalmente con la ex. Yo siento que es un tipo de lenguaje que utiliza el director
director a lo largo de la película, porque de estas escenas hay más. Si se acuerdan ahorita que estaba platicando que cuando salen del cine se encuentran con la ex y no sé qué y no sé qué, bueno, en esa escena aparece la ex, pero en la toma aparece la nuca de ella y alrededor de la nuca, tanto de izquierda a derecha, aparece la cara de estos personajes. Yo creo que eso fue un poco obvio, pero realmente fue muy bonito ver que ella, sin tener que decir algo, sin conocer al personaje, sin saber todavía que es la ex, tú puedes apreciar que hay un conflicto, ella con ellos, que después entre el esposo y la esposa, realmente ella está ocasionando algo malo, ella los está dividiendo literalmente la imagen. Yo siento que es un recurso muy bueno que hace el director, porque sin decirnos nada, nos cuentan todo. Recuerden, una película buena es la cual puedes apagar el sonido y poder entenderle. Y continuando con la edición y el uso de la cámara, me gustaría comentar sobre una escena muy bonita que también pueden encontrar al final de la película. Si se acuerdan cuando aparece Nicolas regresando a las hijas y aparece otra vez con su esposa, que creo que todavía no sé si están divorciados totalmente, pero están separados, se acerca con ella y más o menos se reconcilian, se abrazan, una escena muy emotiva de esperanzas, lo que tú quieras, pero al final, antes de que él se suba al carro y se vaya, hay una edición muy rara en esa película. Realmente se siente como está una toma, luego otra y luego otra, no tiene sentido, como que hay un desfase. Entonces yo cuando vi eso dije, este director la regó. Pero después, cuando Nicolas se sube, él hace una cara como que algo está mal. Entonces realmente esa escena es muy bonita porque te confunde, visualmente te confunde, aunque tú no te des cuenta, tú dices, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, es eso, el director hizo una toma desconfusa que no tenía que aparecer con ese tipo de edición, ese tipo de cámara, para que pueda complementar esta expresión después en el carro de Nicolas Cage de ¿qué está pasando? Y pues bueno, otra de las bondades que puedo encontrar en esta película es la comedia. No sé ustedes, pero realmente yo no esperaba que esta película fuera comedia, pero al final del día funciona y funciona muy bien. ¿Y a qué me refiero? Siempre cuando le decían algo al personaje que hiciera o no hiciera, la siguiente escena, la siguiente toma, básicamente hacía lo contrario. Y de esta comedia hay mucha. ¿Sí se acuerdan de esta escena que les estaba platicando? Si la esposa dejaba ir a Nicolas al cafecito con la ex o no. Bueno, en esta escena básicamente le dice no sonrías, y en la siguiente escena, en la siguiente toma, cuando está con esta ex, sonríe. Entonces realmente es muy sutil esta comedia, pero se puede ver. También incluso cuando le dicen a él, oye, no vayas a hacer el ridículo, ¿qué hace? Básicamente hace el ridículo poniéndose y subiendo videos a redes sociales. Entonces todo este tipo de comedia, sí, obviamente hay más escenas más obvias, como esta parte que está con la chava de Sprite y se echa un pum, un pedo y todo eso. Bueno, eso también es muy obvio, que también les da mucha risa, pero estas cosas sutiles de comedia lo pudo ver a lo largo de esta película, que la verdad yo no esperaba que fuera comedia y realmente le dio otra vibra a esta película. Y por último, de las cosas buenas que puedo encontrar en esta película son los símbolos. Y como primer símbolo que yo puedo encontrar es el foco. No sé si se acuerdan cuando ya lo corren a Nicolas de la casa, ya más o menos al último de la película, y después el director le ofrece el sótano, bla bla bla. Bueno, se está acostando y literalmente tiene un foco encima que no se puede apagar. Él se para, intenta apagarlo, pero nunca se puede apagar. ¿Y esto qué simboliza? Que el foco está sobre él, el foco de toda la sociedad, toda la atención, y no lo puede apagar, porque en esa parte de la película básicamente él ya no puede revertir lo que estaba sucediendo. Entonces es muy padre este símbolo, porque después el director ya no lo deja. ¿Qué sucede? Después, ya casi al final, cuando él se va a Francia a firmar pues lo del libro, el contrato, le dan los libros, bueno, él está básicamente sentado en un escritorio y el foco, un foco le cae encima de la cabeza, un foco apagado le cae en la cabeza. Básicamente él ya dejó esta parte atrás, y no solamente ya no es el foco atención, afectó su vida, y en ese caso físicamente. Es un símbolo muy bueno, muy sutil, que pude ver en la película. Luego que nos lleva a lo siguiente, que yo creo que este símbolo
fue un poco obvio, que incluso no fue tanto símbolo, fue un mensaje que tiene la película, es cuando este personaje se va con esta compañía que le ofrece el contrato con Sprite, bueno, la compañía que se llama TOTS. Esta compañía tiene una pared con 3, 4 palabras de TOTS gigantescas. Siempre en esa escena podemos ver al personaje enfrente de estas palabras. Pero ¿por qué es interesante esto? Porque a lo largo de toda esa escena te aparecen siempre comentarios de estos personajes de la agencia, estos empleados diciendo barbaridades, tonterías, y siempre cuando dicen estas tonterías después aparece la toma con Nicolas y es casi imposible no ver la palabra y no pensar en esa palabra. Entonces básicamente, ¿qué sucede? Si yo te digo a ti manzana, probablemente pienses en una manzana. Si yo te digo pera roja, piensas en una pera roja. Si yo te digo calzones azules, piensas en calzones azules. Entonces tú ves esa palabra y tú piensas en pensamientos, tal cual tienes un sonidito aquí adentro que dice pensamientos. Entonces te pone a reflexionar en la película. ¿Por qué? Porque estos personajes, estos empleados de la agencia están diciendo puras tonterías. Entonces tú escuchas las tonterías, después ves la palabra, te ponen a pensar sobre estas tonterías, que incluso también todo lo que comenta este Nicolas también te pone a pensar con la misma lógica. Yo creo que fue algo hermoso que puso el director, porque dije, estas letras en grandes no están por nada. Lo que nos lleva al siguiente símbolo, los espejos. A lo largo de la película podemos ver diferentes espejos que normalmente solamente está el reflejo de dos personajes, tanto de la esposa como el personaje principal. Siempre los vemos en espejos. No sé si se acuerdan, todas estas peleas que tienen en el dormitorio siempre se están mirando en el espejo, que no es de casualidad que el director utilice ciertos símbolos a través del uso del espejo. A veces los espejos pueden simbolizar que es el verdadero yo, el verdadero personaje hablando de eso, o también incluso que es el personaje viéndose a sí mismo, reflexionando sobre su vida. Realmente los espejos tienen muchos símbolos, sí tienen un lenguaje universal, pero cada director lo establece. En este caso, siempre cuando aparecen los espejos, el personaje reflexiona sobre su vida y en este caso tiene un conflicto con la esposa. No le dice la verdad, no le quiere decir ese verdadero yo que tenemos ahí, que si se acuerdan, estos personajes realmente ya no se empiezan a amar. Y ya de los últimos símbolos que puede encontrar en esta película es la sociedad. La sociedad básicamente es otro personaje. Hay muchas películas que a veces utilizan conjuntos de personas para representar una idea o tal cual un personaje. En este caso el director también lo utiliza y este personaje avanza progresivamente. Este personaje es ese cazador que mata a esa cebra que se intenta mover. Este personaje arruina la vida de Nicolas. Este personaje la arruina tanto que incluso le roba todo, le roba su profesión, le roba su familia, le roba su paz, le roba su derecho a salir a comer a un restaurante, le roba su profesión, e incluso también le roba todo su protagonismo de los sueños. ¿Sí se acuerdan que el problema es que él aparecía en los sueños de las personas y les hacía daño? Bueno, tal cual las industrias, los científicos con su nuevo invento, con sus tecnologías, sacaron el aparato y con ese aparato robaron esta habilidad que tenía, bueno, no habilidad, pero esta cosa que tenía Nicolas. Le roban eso, incluso hasta le roban el título de su libro. ¿Sí se acuerdan cuando está en París y ya por fin ve su libro que quería alcanzar y que le iba a dar toda la fama que iba a conseguir, bla, bla, bla? Bueno, le roban el título. Básicamente la sociedad, este personaje le roba al director el nombre. Básicamente casi le roba el nombre de la película. No sé, yo siento que todos estos símbolos son muy bonitos que pude ver. Estos símbolos nos ayudan a entender más a profundidad la película y yo creo que si veo la película por segunda, tercera vez, creo que puedo encontrar aún más símbolos, puedo encontrar más joyitas de edición y puedo encontrar más profundidad en la historia. Pero gente, desgraciadamente no todo es perfecto, ninguna película es perfecta y ni modo. Yo siento que esta película tiene ciertas maldades, ciertas incoherencias y ciertas chiflazones. Lo siento, lo tengo que decir. Yo creo que la cosa principal es la famosa línea de 180 grados de esta maldita regla que tiene el cine. Básicamente, ¿qué es esto?
Tú cuando tienes un personaje que normalmente está hablando con otros o con varios, tú tienes que colocar la cámara en un sitio. Supongamos que la colocas aquí, de este lado. Bueno, si tú la colocas aquí, tú básicamente estás grabando al personaje así. Y al otro personaje que está a su costado, también lo grabas de esta forma. Pero ¿qué pasa si tú, en vez de grabarlo aquí, teniendo los personajes aquí, tú la cámara la mueves del otro lado? Básicamente estás rompiendo la línea de los 180 grados, ya que como tú tienes aquí los personajes, tienes la cámara aquí, tienes 180 grados. 180 grados que es tu límite. Por ejemplo, ¿cuál sería el límite? El límite sería que tienes dos personajes y en vez de ponerla aquí, la pones en medio. Básicamente, ¿qué tienes? Una toma así. Yo soy personaje E, yo soy personaje A y también soy personaje B. Los vemos de frente, que normalmente, como ya he explicado en lo largo del video y en otros videos, que esto quiere decir conflicto. Pero ¿qué tiene esta regla? Básicamente, esta regla es una regla que no se puede romper, pero diferentes directores a lo largo de la historia la han roto con un propósito, que básicamente es sentir un estado de incongruencia, que algo está mal o algo malo va a pasar. Básicamente, si tú la cruzas aquí, acá, quiere decir que algo va a pasar malo. Algo va a pasar mal. Entonces estos directores rompen con esta regla. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema de esta película? El director sí tiene ciertas escenas donde sí rompe esta línea y realmente sí va a pasar algo malo. Sigue este simbolismo que ya se vuelve universal. Pero ¿qué pasa? Hay otras escenas que también rompe la línea de 180 grados, pero no aparece nada malo. Ni siquiera hay una escena donde tenga una intención de sentirte incómodo o incongruente. Entonces este director a veces utiliza con este enfoque y a veces no. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque hoy en la actualidad muchas películas quieren romper esta regla y la rompen y la rompen y la rompen por moda. Básicamente es por moda. Entonces yo siento que este director también se excedió y yo creo que al final del día, que tiene un lindo significado romper esta línea 180, que digo, también tú puedes utilizar la línea 180 sin ese simbolismo, con otro simbolismo, pero en este caso no lo utiliza. Yo creo que este director se equivoca en esto. Y pues bueno, desgraciadamente la película también tiene otras cosas malas y yo creo que es esa terapia grupal que se nos presenta en la película. Si se acuerdan que está esta RH, esta psicóloga con los alumnos en el gimnasio para ayudarles a superar este miedo con este hombre de los sueños. Básicamente, ¿qué dice esta chava? No le tienen que tener miedo a su maestro, solamente son sueños. Su maestro no es una persona mala y nunca les va a hacer algo malo. Vean esta imagen del maestro. Vean que el maestro está allá atrás y ahorita va a venir el maestro. Vean cómo el maestro básicamente se va a acercar más y más a ellos. Bueno, lo que están teniendo aquí es una terapia de exposición. Esta terapia normalmente se utiliza para las fobias, que en este caso es muy acertado. Pero yo que veo aquí que es un poco incongruente, es que tú tienes que tener más psicoeducación, si puedes decir, más estas explicaciones hacia los alumnos sobre cómo funcionan los sueños y por qué realmente no es algo que tenga malo. Entonces, ¿qué hace este personaje? Básicamente te les dice, no le tengan miedo a este cuate, solamente son sueños. Yo creo que es el primer error de esa terapia. Después, ¿qué sucede? Enseñas una foto de este maestro, que es algo muy bueno, ya que en una terapia de exposición tienes que empezar con poco a poco. Pero yo creo que lo malo que sucede es, primero, no tiene el consenso de todos. Entonces todos están nerviosos, están sufriendo un estrés gigantesco. Entonces yo creo que eso es algo malo. Después ya trae el maestro y es el otro error. Cuando trae el maestro nunca habla. Este personaje nunca habla. Entonces tú lo que quieres hacer es mencionar que él no solamente es como el de los sueños. ¿Y qué sucede en los sueños? Él siempre está silencioso. Entonces este personaje tuvo que haber llegado, haber dicho cosas buenas, sentirse amigable con ellos, pero básicamente abrir la boca. Es algo que no sucede. Y también se le puede agregar, él utiliza la misma ropa de los sueños. Entonces yo siento que estos son varios errores que hacen que convenientemente él se acerque sin el consentimiento, él se acerque silencioso, él se acerque con la misma mirada, con la misma ropa hacia ellos,
que hace que ellos griten y se vayan. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque el director quiere explicarnos a través de esa escena que la psicología y la terapia no funciona y este personaje no puede salvarse ni de alguna forma, haciendo que los personajes, este personaje de la sociedad, sea más incomprensible hacia él. Porque yo menciono un error de intervención psicológica. Realmente yo lo hago para mencionar que el director tuvo un error en esta película. En este caso, el director quiso hacer una bola de nieve del personaje, una bola de nieve de todos esos problemas que se van acumulando y van estallando hasta que lleguen a un punto a que rompan los dedos de una maestra y lo corran de ahí, se divorcie y se cambie de casa. Realmente es una bola de nieve. Entonces el director quiere aprovechar esta situación de la terapia, esta escena de que todo está mal, incluso el apoyo psicológico, que en este caso no está mal implementado. Entonces yo siento que es un error porque faltó un poco de creatividad en todo este asunto de la psicología. ¿Y por qué menciono la psicología? Esta película, como mencioné al principio, el tema principal viene traído del psicoanálisis. Entonces, si estás metiendo psicología, métela bien, compadre. Aparte, digo, el psicoanálisis es una teoría de las varias teorías que hay. Esta terapia que tú estás utilizando tiene que ver con otra terapia, con otra teoría, pero bueno, en este caso el director se enfrasca en la psicología y yo siento que no la llega a aplicar de la manera correcta. Incluso, no solamente no la llega a aplicar de la manera correcta, no se entiende, hay cosas ilógicas. Y aquí me refiero con esto. ¿Cómo puede ser posible que a lo largo de la película, cuando él ya se vuelve famoso, ningún psicólogo, ningún científico pueda entender por qué está sucediendo esto en los sueños? Entonces, ¿qué sucede? Ya casi al final de la película aparece este comercial que la verdad se me hace un poco ridículo porque rompe con el ambiente, con esta vibra que tiene la película. Ya parece un poco de parodia. Realmente sí es una parodia con todo el asunto de la sociedad, pero no el tipo de parodia que nosotros estábamos viendo. ¿Qué sucede? Sacan una tecnología que ya te puedes meter al sueño de otra persona. Entonces, básicamente, tú para llegar a la tecnología tuviste que sacar teorías, explicaciones, hipótesis sobre cómo funcionan los sueños. Pero eso es demasiado rápido. Es cuando ya este personaje ya llegó a su clímax, a su pico, ya tocó fondo en esta película. Convenientemente saca la tecnología después y ya se soluciona todo muy rápido. Entonces, para que saque la tecnología, como menciono, tiene que ser un proceso gradual. Aquí lo sacan rápido y se me hace demasiado conveniente. Entonces, realmente no tiene sentido. Y esto realmente es un gran agujero que puedo ver en la película. También hay otro gran agujero. ¿Qué onda con ese psicótico, este personaje que está fuera de su realidad y va y ataca a la familia? Bueno, eso fue muy al principio de la película. Después, a lo largo de la película, ya las cosas van empeorando. Ya se dan cuenta que todo mundo solamente tiene sueños sexuales, sueños violentos con él. Pero ¿por qué a lo largo de toda esa película no vemos más ataques hacia él, hacia su persona? Al principio sí. Entonces yo siento que el director en esa escena lo que hace es meternos tensión. No manches, se metió este personaje, qué tensión, qué tensión. Este simbolismo que podemos encontrar de cómo la esposa le había dicho a él: oye, yo quiero que tú me salves en mis sueños, y luego aparece esa escena y no lo salva, un fracaso. Bueno, es muy conveniente eso. ¿Por qué? Porque después ya se baja la intensidad de los ataques. Después, ¿qué podemos ver? Unos adolescentes tomándose fotos afuera de su casa, unos señores escupiéndole a su comida, golpeándolo en la calle. Pero eso ya es muy después. Ya no podemos ver esa intensidad de este psicótico metiéndose a su casa. Entonces yo creo que es otro error de la película, que digo, convenientemente lo hizo para desarrollar esa escena de la esposa con él que la quiere que la salve. Y pues bueno, ya terminamos con las cosas de esta película. Tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Yo la verdad siento que las cosas malas, aunque sean ciertos errores que puedo ver, realmente no manchan esta película. Esta película es una de las mejores del año, siendo sinceros, es de las mejores del año. Hay más cosas que me faltaron de mencionar, como el uso de la música, el uso de la luz. Realmente esta película es muy bella, no es una película normal. A24 está renaciendo, familia. A24 está renaciendo las cenizas que tuvo estos últimos años.
Por lo tanto, yo le voy a dar a esta película un 4. Esta película se merece un 4. ¿Y por qué? Porque es una película bella. Es una película que necesitas ver 2, 3, 4, 5, 10 veces para sacarle más jugo de lo que ya tiene. Y pues bueno, ustedes díganme qué tal les pareció.